No puedo ser ciego, no puedo ser ajeno a lo que sucede en mi país. ¡Dina asesina! A un joven inocente que estaba caminando en la calle lo ha matado. Dina, por favor, ¿por qué haces esto? Te pedimos. No se nos va a olvidar la cantidad de muertos y heridos que han habido en estas masacres estos últimos 10 días. Cuba no es Miami, Miami no es Cuba. Sigue tú vendiendo odio, que yo vendo sabrosura. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La banda presidencial Dina Boluarte es la próxima presidenta de Perú hasta julio del 2026. ¡Dina asesina! Hoy continuaron las declaraciones del presidente López Obrador contra el nuevo gobierno de Perú. Desde que ganó legal, legítimamente Pedro Castillo, fue víctima de acoso, confrontación, no aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites de ese país, el que él gobernara, porque lo consideraban serrano. Entonces, muy lamentable, lo fueron debilitando hasta que lograron destituirlo. ¿Un golpe por las buenas o por las malas? Aceptado con la participación directa del gobierno de Estados Unidos y la OEA contra el presidente constitucional electo por su pueblo de aquel país. En diciembre de 2022, Pedro Castillo fue destituido de la presidencia por supuesto quebranto al orden constitucional. El Congreso estaba en contra del presidente, que está detenido. No hay pruebas de que haya cometido un delito. No existe ningún dictamen que demuestre que tiene incapacidad moral. O sea, ¿usted no cree que sea corrupto? No, yo no puedo, no tengo elementos para lo que tú ves hoy es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión. Entonces, se lleva a cabo una imposición, pues la gente se inconforma porque no respetan la voluntad popular. La reacción popular fue de descontento, exigiendo la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso y el adelanto de elecciones. Pero desde el primer día de las manifestaciones, la violencia ha reinado. Yo no creo que sea lo mejor para los pueblos. Lo lamento mucho por el pueblo de Perú, porque es mucha inestabilidad. 5 presidentes en 6 años. Las constantes crisis políticas en Perú han hecho que en un periodo de 7 años, 6 presidentes hayan asumido el poder, sin lograr consumar los 5 años estimados en la Constitución del país. Un problema que surge, según analistas, por la influencia de grupos económicos de poder que dirigen el Congreso peruano y tienen influencia en otros poderes de esa nación. ¿Quién sufre? El pueblo. Todo por los intereses de las élites. No piensan en el pueblo. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea diferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. A mí me impacta mucho ver esas imágenes, como hasta de los helicópteros le van tirando a la gente que está protestando desde el suelo.
impresionante por lo macabro, por lo sanguinario. O sea, no han muerto por un accidente esta gente. Nuestros hermanos en el interior del país han muerto asesinados a balazos por la policía y el ejército. Sí, el nivel de represión nos hace acordar a la dictadura fujimorista. Sí, mi gente, sí, estamos en presencia de otro acto artero y genocida orquestado desde el norte contra los pueblos de América Latina. Hay una cuestión insoslayable de racismo, una cuestión insoslayable de el Perú que sueña a su élite. Porque Perú vive desde hace mucho tiempo una fractura social entre lo que es Lima y lo que es la sierra, con procesos políticos muy diferentes unos y otros. Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la sierra. Y lo tumban, entre otras razones, porque es de la sierra. El componente del racismo es el motor, en definitiva. No han asesinado un solo blanco. Todas las vidas humanas valen exactamente lo mismo, pero es muy llamativo que solamente le tiren a campesinos indígenas. Es muy llamativo que estén limpiando específicamente en esos sectores donde el Perú originario, el Perú milenario, se expresa, se manifiesta. No se nos va a olvidar la cantidad de muertos y heridos que han habido en estas masacres de estos últimos 10 días. A poco más de un mes que Dina Boluarte asumiera como presidenta designada de Perú, la nación reporta al menos 46 personas fallecidas en el contexto de las protestas. ¿Confrontación de quién con quién? La única confrontación que hay es la decisión política irresponsable de Dina Boluarte, de Otárola y de todos los aprendices de Montesinos que tienen ahí, ¿no? Que creen que masacrando a la gente se va a asustar. La única razón por la que es presidenta y no presidiaria es porque sus rivales, los rivales del anterior gobierno, el de Pedro Castillo en el Congreso, decidieron retirar cargos que existían en su contra. Dina Boluarte tiene que renunciar. Nosotros no podemos pasar por alto los niveles de asesinatos que hay en el Perú. Dina Boluarte debió renunciar hace un mes. Ella no tiene apoyo popular, a juzgar por las encuestas, su aprobación es muy baja, no tiene partido político, no tiene bancada en el Congreso y bajo esas circunstancias es rehén, o por lo menos se ha convertido para efectos prácticos en rehén de la mayoría conservadora en el Parlamento. Su margen de maniobra era estrecho, pero su torpeza lo ha hecho aún más pequeño. Pedimos de que señora Dina renuncie porque usted es una asesina, porque mucha gente está muriendo por tu culpa, la verdad. ¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados, por estos niños que están quedando sin padre? Dicen, sin madre. Pero al margen, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de la militarización del Perú, estamos hablando de cómo están masacrando un pueblo. ¡Dina asesina! A un joven inocente que estaba caminando en la calle lo ha matado. Dina, por favor, ¿por qué haces esto? Te pedimos. Las protestas en el Perú continúan. La huelga indefinida que se ha iniciado el 4 de enero continúa, sigue su curso. A mí lo que me da miedo es cuando eso no se sabe, cuando eso no sale de la burbuja, cuando eso no indigna a nadie. Y a pesar de las decenas de muertos, los grandes medios de comunicación y organismos internacionales y de derechos humanos guardan silencio. A veces me piden que no hable de política, me dicen, sigue haciendo lo tuyo, Hugo, sigue haciendo tus videos de cultura. Porque va más allá del hecho puntual de las vidas que se pierden, que eso es terrible, sino que es como que eso no existe, y eso es aún más preocupante y aún más perverso. Y claro está todo con la complicidad de la prensa peruana, que calla ante los asesinatos y sirve completamente a las oligarquías de ese país. El nivel de represión que estamos viendo necesita un respaldo
militar por un lado, de todas las fuerzas de seguridad, pero también desde el exterior, para que los medios corporativos internacionales no hagan una campaña en contra de Dina Boluarte. Y oiga, ¿dónde está el secretario general de la OEA? Estén involucrados o no los estadounidenses en Perú, hay sospechas, porque no cuidan ni siquiera las formas. El primer mensaje después de la destitución del presidente Castillo fue el de la embajadora de Estados Unidos en el Perú. Burlándose del sentimiento de una mayoría en el país, hoy lo podemos decir, que no está de acuerdo con lo que le ha sucedido al presidente Pedro Castillo. La embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Quinna, trabajó para la CIA durante 9 años y también para el Pentágono. Y resulta que 2 días antes del golpe contra el presidente electo peruano, ella se reunió con el ministro de Defensa de Perú. Ahí usted está viendo la foto y ahora vea este tuit donde refleja que inmediatamente y tras ocurrido el golpe, se reunió con la presidenta golpista Boluarte. Cuando declaran estado de emergencia, va el embajador a entrevistarse con la presidenta nombrada por el Congreso. Fue a dar la orden de sacar las tropas a la calle y masacrar al pueblo indefenso, para de paso dejar el camino libre a las explotaciones mineras, para reiterarle el compromiso de los Estados Unidos con la defensa, dice ella, de la democracia y el respeto a las instituciones. Oiga, tremendo respeto, ¿eh? Entonces, ya no poner, quitar gobiernos en América Latina al antojo de nadie. Que la escuche el mundo entero, en la fiesta del obrero, los verdugos no pudieron, que la escuche el mundo entero, en la fiesta del obrero, las cadenas se rompieron. Absoluta solidaridad con nuestros hermanos peruanos. Mi hip hop en resistencia, informando en la plaza un pueblo que se levanta ante tanta represión por una constitución del 93. ¿Acaso ya no ves que nos quieren callados difundiendo supuesta democracia? Solo pura falacia, decidiendo por la comunidad sin consulta popular. Leyes asesinas que fabrican y una TV basura para justificar la vida de mis hermanos que ya no están, a causa de las balas ordenadas por un gobierno de corrupción y desgracia. La sangre derramada del pueblo no se olvida porque esto es memoria combativa. La sangre derramada del pueblo no se olvida porque esto es memoria combativa. 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 Yachta masillay hatariku sunchik, Bahman purispa purisunchik. Yachta masillay hatariku sunchik, tukuy yachta kuna kaypikanchik. Yachta masillay hatariku sunchik, Bahman purispa